Primero que desde muy joven estuve bebiendo en la fuente de la democracia, como estudiante de bachillerato, como estudiante universitario, e inclusive mis posturas ya como académico, como magíster, como doctor en Derecho. En mi familia fuimos víctimas de la violencia, más concretamente del Ejército de Liberación Nacional, que perpetró alrededor de 5 secuestros al interior de mi familia, donde perdimos el hermano mayor en el secuestro que realizara esta organización guerrillera. Posteriormente tuve que soportar muchos meses el cautiverio en la serranía del Perijá, en el Catatumbo, pero nunca he sentido odio ni pasión. He considerado que aquí hay que buscar el camino más expedito, que es de la negociación política, de una salida que no afecte la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Cuando estuve secuestrado observé cómo fortalece a las organizaciones al margen de la ley en la falta de presencia del Estado. Ha permitido la institucionalidad que se conformen paraestados en tema de vías terciarias ejecutadas por las organizaciones al margen de la ley, cuando debe ser las secretarías de obra, el Ministerio de Transporte, entre otros. Observamos cómo la salud la entregaba y la llevaba al sector rural las organizaciones que me tenían secuestrado, cuando es una función de la Secretaría de Salud, de los hospitales locales, del Ministerio de Salud, de la GPS. Igualmente observábamos cómo el tema de violencia intrafamiliar era resuelto en juicios revolucionarios, cuando esta es una tarea que tiene el bienestar familiar, igualmente la Fiscalía General de la Nación, para proteger a los jóvenes, a los niños y niñas, adolescentes, y también a la mujer. Observamos cómo se financiaban los proyectos productivos en el Perijá y en el Catatumbo con recursos de la organización que perpetraba los secuestros a cambio de dinero, y que estos recursos eran dispersados en muchos campesinos de la zona porque no llegaba la banca pública oficial ni la banca privada. O sea que aquí lo que hay es una desprotección, falta de presencia institucional en los territorios que toman el respaldo de organizaciones al margen de la ley y se inmiscuyen en los asuntos criminales como de narcotráfico y de contrabando. Si el Estado es fuerte, si hace presencia, si acompaña a las comunidades, yo tengo la certeza que nuestros campesinos jamás abandonarían las instituciones democráticas y no se prestarían para el juego de quienes hoy han generado zozobra, tragedia y desolación en el sector rural y hoy también en el sector urbano. Aquí lo que ha faltado es presencia del Estado para garantizarle a la población vida digna, para garantizarle a la mujer campesina sus derechos, para garantizar el derecho a elegir y ser elegidos, para garantizar todo el tema de movilidad, de locomoción, de salud, de vivienda digna para la gente. Creo que el proceso que se adelantó en La Habana con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, con la FARC, viene dando unos resultados de incorporación al aparato productivo y a la sociedad civil, donde tenemos que acompañar la paz con legalidad, como lo ha planteado el presidente Duque, pero también con mucha fortaleza para enfrentar a quienes se aparten de los lineamientos de los acuerdos suscritos por el gobierno nacional y la organización que hizo dejación de armas. No podemos permitir que quienes suscribieron los acuerdos estén un rato
en la legalidad y otro rato en la actividad criminal. Aquí hay que seguir honrando la participación de los líderes sociales, seguir permitiendo la protesta social civilizada, condenando, por supuesto, los actos vandálicos, los bloqueos que han afectado seriamente la economía. Hay un trabajo largo, esto es de largo aliento, como señalo, todo el tema de implementación de los acuerdos. Hay que aprovechar la disposición que han generado expectativa, como en los planes de ordenamiento con enfoque territorial, los PEDET, igualmente con las obras por impuesto en ciertos territorios, obras por regalías, y los territorios SOMAR, las zonas más afectadas por el conflicto, donde hay unos incentivos tributarios del orden nacional que van hasta 20 años. Creo que hay que dinamizar la economía, trabajar mucho en la formalización, en la legalidad, en el emprendimiento y en la generación de empleo decente para la gente. Y por supuesto que tenemos que acompañar al gobierno en el estatuto de protección al migrante venezolano. Necesitamos que los migrantes vengan a aportarle al país conocimiento, fuerza laboral. Lo que hacemos el llamado a nuestros microempresarios y empresarios es a no seguir en una carrera sin límites de nuevamente esclavizar a quienes vienen buscando mejores oportunidades, pero tampoco le podemos permitir a los migrantes venezolanos que ejerzan competencia en el tema laboral, competencia desleal, regalando su fuerza laboral, acompañando temas muy delicados como el tema de la prostitución, la drogadicción, el microtráfico e inclusive en acciones que han puesto en riesgo la seguridad de nuestros habitantes. Bienvenidos los migrantes venezolanos amparados por el Estatuto de Protección, pero igual el llamado a la fuerza pública, a las instituciones de inteligencia, al gobierno nacional, departamental, municipal, a Migración Colombia, a poner en cintura a quienes ilegalmente permanecen en el país. Los acuerdos no tienen reglas. Los acuerdos hay que implementarlos. Cuentan con el respaldo incondicional de la comunidad internacional. Están haciendo bloque de constitucionalidad con las normas superiores que rigen este país. Y por supuesto que la paz hay que hacerlo con quien la quieren. Los que no la quieren hay que combatirlos militarmente con la fortaleza que tiene el Estado colombiano. Quienes han transitado por el camino de la paz y permanecen en él, hay que protegerlos. Por eso el llamado a proteger a quienes hicieron dejación de armas, el llamado a proteger a los líderes sociales, que es un llamado internacional. El llamado es a generar espacios de convivencia, de tolerancia, de negociación. Igualmente, preparar a quienes abrazaron los acuerdos para que se conviertan en verdaderos microempresarios y empresarios dentro de la formalización. Hay que generar empleo, darle oportunidades, tenerles confianza. Eso lo entiende el gobierno nacional. La implementación es una implementación que puede durar 20 años, donde con recursos de cooperación internacional, pero también con recursos del presupuesto nacional, avanzamos en los planes de ordenamiento de las zonas afectadas por el conflicto. Igualmente hay que trabajar en buscar cómo negociar con otros agentes generadores de violencia. Quienes enfrenten las instituciones, pues las instituciones, con la fortaleza de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación, con la inteligencia, con toda la fuerza institucional, hay que enfrentarlos, hay que combatirlos, hay que liberar el territorio de tanta guerra, de tanta criminalidad, para la felicidad de los colombianos. En este caso, para la felicidad de los cesarenses, que durante más de 50 años hemos bebido en la fuente de la violencia. Aquí en el territorio ha hecho presencia las 7 plagas de Egipto: guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, bandas emergentes, contrabando, corrupción y ahora el COVID-19.
Creo que ya es suficiente la tragedia que ha vivido el Cesar y que empecemos a construir una sociedad diferente. Que las nuevas generaciones no tengan que sufrir los embates de la violencia y que volvamos a ser el departamento piloto de Colombia que señalara en su momento Alfonso López Miquelsen. El camino es la paz, no hay otro mejor. ¿Y quiénes se benefician? Los inversionistas. ¿Quiénes se benefician? Los profesionales. ¿Quiénes se benefician? Los empresarios. ¿Quiénes tienen opción de mejorar la calidad de vida? Nuestros trabajadores, nuestros empleados, nuestros jóvenes. Las nuevas generaciones van a encontrar un territorio agradable, un paraíso para ser felices.